el número de bifurcaciones que le hacen a Bitcoin. Bueno, yo les quería conversar sobre un tema relacionado a las economías de los tokens, que se les llama en inglés tokenomics. Y tienen mucho que ver con cuál es el valor que se le da al token. Porque el token para muchos es algo que no se sabe por qué tiene valor, solamente vamos a invertir y la gente invierte en tokens porque suenan bien, porque están bonitos, porque están relacionadas con gente que le dice que funcionan, pero la razón por la cual el token tiene valor muchas veces no es bien estudiada. Y, como por ejemplo, a veces una personalidad puede sacar un token. Como ustedes saben, tal vez James Rodríguez sacó su propio token. Y si es que yo voy a comprar el token de James Rodríguez, tengo que saber cuál es la economía detrás de cómo me van a pagar por ese token, qué es lo que le da valor al token. En el caso de una acción de una empresa, es muy fácil. Se ve en el contrato de la acción, generalmente las acciones pagan dividendos cada cierto tiempo y luego lo que hace es una proyección de esos dividendos en una cantidad de años y luego traes esa proyección a valor presente. Ups, no ve ahí. Todo bien, se vio todos mis... Bueno, ese es mi cuarto. Entonces, se trae el valor presente de los dividendos y ese es el valor de la acción. Ya en un token no funciona de la misma manera. Y eso significa que vamos a ver, yo creo, en los siguientes años, se va a transparentar cómo son las economías de los tokens. Y van a quedar algunos tokens con valor igual a cero, porque no tienen verdadera economía detrás. Les voy a contar como un ejemplo de un token que podría funcionar, como el de storage, en donde tú compartes almacenamiento y el almacenamiento que compartes es recompensado en storage token. Y en los contratos inteligentes está marcado que se necesita el storage token para contratar almacenamiento. Entonces, de manera congelada en el contrato inteligente hay una demanda de storage token. Y eso, si tú haces un cálculo de, ok, ¿cuánta gente va a demandar almacenamiento mediante storage token? Puedes más o menos deducir que ese token va a tener valor y que a medida que más gente tenga acceso a esa red, se va a revalorar el token. Ahora, hay otros tokens que no tienen ese caso. Y acá creo que obviamente yo voy a hacer un curso sobre esto, pero solo para ponerles un ejemplo, hay algunos tokens que simplemente no tienen por qué tener valor. Y, por ejemplo, me vino a la mente la otra vez que estaba conversando con un experto acá en security tokens. Fui a una conferencia en Bulgaria. Aquí Bulgaria es el Silicon Valley de Europa. Estamos llenos de programadores acá. Y claro, la gente viene a contratar contra programadores acá y todo. O sea, y se mueve muchísimo el blockchain aquí en Bulgaria, en Sofía. Y en esta conferencia, bueno, comentaban que existe Polymath y existe OneStamp. Y les voy a poner los dos ejemplos. Polymath es esta empresa que dice, vamos a sacar security tokens, STOs, y tienen el token Poly, P-O-L-I-E. Ok, no hay duda de que los security tokens son el futuro, que en el futuro lo que va a pasar es que la SEC de Estados Unidos va a declarar que los utility tokens son security tokens y que va a entrar con su fuerza y su poder a regular los tokens y los utility tokens. No hay duda de eso, porque vivimos en un mundo en donde el gobierno entra con mucha fuerza a regular. Y por los anteriores 100 años tú has tenido que pasar ciertas regulaciones para poder participar en Wall Street. Y no es que llega esta tecnología y de repente todas esas regulaciones no van a importar. Yo creo que el próximo año lo que va a pasar es que vamos a ver mucha regulación. La SEC va a entrar con mucha fuerza y va a meter presos, va a meter gente presa. Y cuando obviamente saquen sus
sus ICOs y no tengan los permisos de la SEC, van a ir por sacar, ¿cómo se llaman? Ilegales, securities ilegales, vender securities de manera ilegal, papeles financieros a non-accredited investors, a inversionistas que no tienen los papeles y que podemos decir ese en verdad es un gran problema para la sociedad, pero así funciona. Entonces, lo que va a surgir con mucha fuerza son los security tokens, que son securities que ya están aprobados por la SEC y que van a representar inversiones en empresas que se van a poder revaluar y van a ser entendidos como securities. Y entonces ahí sí los inversionistas van a poder comprar esos security tokens. Ok, entonces ya con este marco teórico de por qué los securities van a ser tal vez la cosa más importante del año 2019, salen empresas como Polymath que dicen, ok, nosotros tenemos nuestro token Poly y nosotros somos una plataforma para security tokens y somos del futuro. No hay duda que son el futuro, pero ¿qué le da valor a su token Poly? ¿Por qué tú vas a comprar el token POLY? La respuesta es que, según ellos, tú tienes que utilizar el token Poly para acceder a crear un security token. Bueno, ¿y qué es lo que ellos ofrecen? Ellos ofrecen servicios de abogados, servicios de asistencia financiera y asesoría de todo tipo para poder crear un token que no te vaya a significar un riesgo con los reguladores. Pero esos mismos abogados les puedes pagar en dólares, les puedes pagar sin el token Poly. Entonces, ¿en qué momento el token Poly tiene valor? Eso es algo que hay que ponerse a pensar. También salió una noticia con respecto a QuantStamp. QuantStamp es una empresa que lo que hace es auditar smart contracts o contratos inteligentes para que no vayan a ser hackeados. Y me parece excelente lo que hacen. QuantStamp me parece que es un engranaje muy importante. Sin QuantStamp no habría cómo confiar en los contratos inteligentes. Tenía que surgir certificados. Lo que hace un mercado dinámico es generar tipos de certificados. Y QuantStamp saca sus certificados y lo que hace es auditar contratos inteligentes. Ahora, QuantStamp tiene su token. Su token se llama QuantStamp. No sé qué, QSP creo. Y en teoría, lo que le da valor al token es que tú tienes que comprar QuantStamp para poder comprar estos servicios de certificación para tus contratos inteligentes. Bueno, salieron muchas noticias diciendo que QuantStamp estaba aceptando dólares estadounidenses por los mismos servicios. Entonces, ¿dónde queda el valor del token? Ya no, hay que tener mucho cuidado dónde pones tu dinero en cuestiones de tokens, porque muchos de estos tokens no son realmente válidos si es que la empresa acepta Ether o acepta Bitcoin o acepta dólares por el mismo servicio. Entonces, si es que el token no está metido intrínsecamente en el contrato inteligente, como en el caso de Storage, entonces ese token es un token que no debería tener tanto valor. Más bien, si es que la empresa está aceptando dólares por el mismo servicio, ese token tiene un valor igual a casi cero. Y así hay muchísimos tokens que están ahora en el mercado que lo que hacen es solo decir, ok, vamos a sacar este token y lo que va a hacer, vamos a aceptar el pago de este token. ¿Qué es lo que le va a dar valor al token? Vamos a aceptar pagos con este token por nuestros servicios. Bueno, si es que en el futuro solamente aceptas pagos con este token para tus servicios, entonces entiendo que tenga valor ese token. Pero ¿dónde está algo que te obligue a hacer eso? ¿Dónde está algo que le congele al valor del token dentro de tu aplicación descentralizada? Que le inserte como una especie de aceite en tus engranajes. Si es que no hay esto, esos tokens probablemente se queden sin valor. Y bueno, eso es algo similar relacionado a lo que le estaba pasando a Ether hace algún tiempo, hace un mes pasa el tiempo rápido, que estaban diciendo, se puede comprar gas sin utilizar Ether. Y por eso Ether va a ir a cero. Bueno, fue toda una polémica. Es exactamente lo mismo, pero con todos los otros ICOs. Si es que no hay un verdadero caso de uso para ese ICO, entonces
ese token no tiene real valor. Tenemos que ponernos a pensar en eso. Y la única razón para comprar ese token es porque realmente quieres un servicio de esa empresa. Me pasó a mí con un token que se llamaba ACAD, Academy Token, que si es que las personas de Academy Token van a aceptar pagos en otro tipo de monedas por el mismo servicio que ellos mismos dijeron que iban a darle a su token, entonces su token carece de valor o su token se va a ir a casi cero. Tienes que darle algún extra. Y yo no veo que la gente tenga una obligación legal para hacer esto. Entonces, la única razón por la cual no se irían sus tokens a cero sería porque ellos están incentivados a generar, porque tienen muchos de esos tokens ellos crearon esos tokens en el inicio, ¿no es cierto? Entonces preminaron un montón de esos tokens. Ellos tienen esos tokens en sus manos y se van a quedar con millones de tokens que bien podrían valer $1 o cero. Entonces prefieren que valga $1. Entonces tienen que crear de manera obligatoria alguna manera de darle valor a su token, o si no, ese token se va a ir a valor cero. Yo creo que si es que no solucionan esto, las ICOs en el año 2019 va a ser una carnicería. Es lo que yo creo. ¿Sí? ¿Qué opinas? Bueno, eso está muy interesante realmente y tienes razón en el punto de que el próximo año se va a dar mucho el caso de STO o Security Token Offering. Vamos a ver una réplica de lo que fue los ICO en el 2017, pero ahora con otro nombre bonito para el 2019. Eh, Va a pasar también como pasó es como una réplica de física de lo que pasó en el año 2000 con la explosión de la .com, donde había millones y millones de empresas locas subiéndolas a internet y al final solamente como un 1% de ellas tenían valor. Te iba a comentar también cuando decías el caso de que sobre tokens preminados, que se da mucho en empresas como OneCoin, que es una empresa que primero no está en CoinMarketCap y segundo, ellos supuestamente, no sé, porque realmente he soltado el tema hace mucho, pero supuestamente tiene valor, pero ese valor está dentro de esa empresa. O sea, tú vas a cualquier otro lado y no le ves el valor. ¿Cómo ellos mantienen ese valor por tantos años, a pesar de que sabemos que es una estafa? Precisamente porque preminan y utilizan publicidades engañosas para mantener el precio del token a la expectativa. Por eso hay que estudiar muy bien a fondo qué es lo que plantea una empresa con su security token, porque al final el security token vendría siendo como una acción que te representa de que eres partícipe de esa, de ese proyecto o empresa. Sí. Bueno, OneCoin es otro tema, ¿no? OneCoin es una cosa más puramente estafosa. Sí, Ahí claro. escuchen todos los de Whitecoin, los de OneCoin, pero si es que OneCoin no tienen un código abierto, ¿dónde está la gente minando OneCoin? Lo primero que hay que preguntarse. ¿De dónde salen los OneCoin? ¿Cuál es el tipo de cambio con Bitcoin? No sé, eso ya es más claramente una estafa. Esto de los tokens yéndose a cero, tal vez QuantStamp no quiere que su token se vaya a cero, pero si no quiere que su token se vaya a cero, tiene que insertarle en su moneda de negocio. Igual con Polymath, si es que tiene que insertarle en su modelo de negocio. Tenemos que ver que estos tokens vayan a ser realmente útiles, porque si no, estos utility tokens van a ser reservados para casos específicos, como storage, que ya les conté, como Golem, como algunas otras criptomonedas que sí tienes que usar el token para funcionar, que tienen que usar el token para funcionar. No sé si me va a entender. Ajá. Y bueno, claro, OneCoin no, al tiempo, OneCoin. Bueno, todos estos que son en verdad basados en blockchain, que tienen un blockchain público o que están sobre Ethereum eh, y son verdaderamente escasos, sí tienen alguna utilidad, ¿no? Puedes transferirlos, tienen la misma utilidad de Bitcoin. Puedes transferirlos,
puedes cambiar de dueño, eh, puedes mantener cierta anonimidad o anonimia. Entonces, creo que siempre van a siempre van a ser valiosos. Al ser escasos, tienen valor y al ser útiles, ¿no? Entonces, por más que no tengan, no sirvan para nada más, o no sirvan para algo en la plataforma que los creó, siempre van a tener su valor, porque siempre va a haber alguien que, por último, para coleccionarlos, va a querer comprarlos. Entonces, esa es la característica básica, ¿no? de la escasez. Creo que la palabra más importante en el estudio de la economía es esa, escasez. Y esto es justamente lo más brillante de la idea del blockchain, ¿no? Se creó la escasez digital. Y eso es lo que sí les va a dar valor a estos tokens. Puede ser que especulativamente se vayan para abajo o para arriba, ¿no? Y ese es otro uso que tienen, ¿no? Justamente el uso especulativo. Entonces, ya de por sí tienen su valor intrínseco, ¿no? Sí, el valor especulativo es lo que más va a importar. Por ejemplo, yo no creo que los tokens como Quantstamp vaya a ir para abajo el precio. ¿Por qué? A pesar de que no le veo un real uso al token, la especulación es muy importante detrás de Quantstamp. Tiene muchísima publicidad. Y puede que en el futuro logren darle un uso real al token. Entonces, la gente todavía está como a expectativa de qué es lo que vaya a pasar. Y además que tiene como muchísimos millones de dólares en su ICO. Entonces, yo no les estoy diciendo que vengan cuando están, por si acaso. Ustedes sabrán, yo no soy ningún asesor financiero, pero es algo que hay que tener en cuenta. Yo todos los días en los diferentes chats de criptos que yo pertenezco, obviamente hay gente de OneCoin infiltrada, digo yo ahí, porque no entiendo qué hacen, pero nos damos palo. Pero es gente que es muy dogmática, o sea, le han lavado el cerebro sistemáticamente para hacerle creer una ilusión. Pero en todo caso, creo que de hecho podríamos organizar una conversación específica de ese tema, porque para mí es el mayor representante de los scams en el mundo cripto, a pesar de que yo no considero ni siquiera que hay una criptomoneda por detrás. O sea, para mí es una falacia, o sea, un sueño esa vaina. Y un sueño colectivo en el que participan muchas personas a las que les han convencido. O sea, es un tema cuasi religioso, digo yo a veces, porque es imposible ponerte a discutir con esas personas en términos razonables. Ajá. Pero bueno, está muy bien que lo mencionen, ¿no? O sea, cuando se identifica una estafa y una estafa de la escala que tiene esta de OneCoin, es bueno mencionarlo para la gente que nos está viendo y que se enteren, ¿no? Sí. La gente tiene que saber que si te venden algo como si estuvieran vendiéndote en el estadio, prometiéndote todo lo que puede prometerse, entonces tienes que dudar. No hay que creer esas cosas. Sobre todo si te dicen, dame tu dinero y el próximo mes te devuelvo el doble. Tienes que pensar, oye, si es que me encuentro con alguien en la calle que me dice que tengo que dar mi dinero y en el siguiente mes me da el doble, ¿tú le darías el dinero? Lo mismo es en el Internet. Si es que te encuentras con alguien en el Internet que te dice lo mismo, es como si te encontraras a alguien en la calle que te dice eso. Entonces, sí, a mí me da pena por los OneCoiners, por la gente que entró, ¿no? No por los que están arriba, sino por toda la gente. Y no puedo decir mucho más. Son los que le dicen que le venden Bitcoin y terminan comprando chocolates con envoltura amarilla. Otra rule of thumb, como dicen, si es que cualquier programa tú tienes que traer más gente,
eso es un red flag, es una bandera roja, ¿no? Eso significa que están pagando a los nuevos con el dinero que tú diste. Eso se llama esquema piramidal y no siempre termina mal, ¿no? Porque matemáticamente es una progresión geométrica y eso no hay suficiente dinero para todos. Ajá. Seriamente. Deberían darnos en la escuela pirámides 101. Esquemas Ponzi. Lo cual. Sí, es muy común en Latinoamérica, especialmente, lamentablemente. En el mundo anglo no creo que se ve tanto, pero Latinoamérica lamentablemente está llena de marketing multinivel y todo eso que la gente muchas veces dice no es una pirámide, es marketing multinivel. Pero es lo mismo, ¿no? Mucho Y tú quieres este Claro. convertirte en tu propio año jefe. ¿Ah? siempre termina mal. Justamente creo que las certificaciones, las auditorías, deberíamos dar énfasis a eso y a la parte de difundir información y educación sobre las alternativas, sobre cuáles son los parámetros que debemos analizar el rato de querer entrar en una inversión o apoyar un proyecto. Y más allá de dejarnos ganar, que va a pasar y va a haber, como dicen, algo tipo lo que pasó con las .com, pero la idea sería no dejarse ganar, a esperar que el gobierno tenga un motivo, los gobiernos tengan un motivo para regular o prohibir, sino que vengan iniciativas, que justamente son las certificaciones, para validar o no los proyectos, los tokens y otras iniciativas que se puedan dar en este ecosistema. Yo quiero comentarles un poco sobre cómo la tecnología blockchain puede reducir el alcance de los gobiernos. Si bien tenemos actualmente casos en los que los gobiernos ya están buscando cómo regular, cómo incluso prohibir, tratando de sumarse al tren desde algunos puntos, ¿no? Algunos serán con iniciativas propias, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que si el surgimiento de la tecnología blockchain nos ha permitido crear una solución viable para quitar el dinero de las manos de los gobiernos y los bancos centrales, también nos provee alternativas reales y sostenibles para reducir la interferencia del gobierno en otros ámbitos. Por ejemplo, el registro de identidad y propiedad, la automatización y el cumplimiento de contratos, la provisión de servicios que hasta ahora los hemos considerado públicos, la resolución de conflictos, la participación ciudadana y otras cosas más. Entonces, hay un artículo académico que salió en la revista Independent Review de Malavika Nair y Daniel Sutter, que justamente se llama Blockchain y la creciente eficacia cooperativa. Y básicamente identifica que hay 3 mecanismos de confianza que facilitan esta acción colectiva voluntaria y es lo que haría que blockchain sea una herramienta eficaz para reducir el alcance de los gobiernos. Estos son la información, la información en la blockchain es pública, lo que le hace verificable y transparente. Debido a su naturaleza descentralizada, tiene pocas barreras de entrada y el código y el proceso de tomas de decisiones permanece abierto y distribuido a la medida de los participantes que tenga. Entonces, las alternativas blockchain serían un fin a este paradigma o el modelo convencional que tenemos actualmente, en el que las decisiones y las políticas de las naciones de Estado tienen una sola talla y por lo tanto afectan a unos mientras benefician incluso a sobremanera a otros grupos. Esto significaría que en el largo plazo los gobiernos funcionen más como una empresa y menos como un monopolio proveedor de servicios públicos. Hay, por ejemplo, una idea que se llama franchulates. Se tratan como de franquicias consulados. Y es justamente esa idea, ¿no? Como que si fueran franquicias de los gobiernos en otros lugares y no necesariamente simplemente un territorio ocupado por un gobierno en otro país que
está ahí para garantizar derechos o responsabilidades a los ciudadanos de ese país. ¿Qué más? Un poco la idea general es que no sean los gobiernos o las naciones de Estado, no sean jurisdicciones estáticas. Que no haya barreras geográficas, sino que las personas puedan escoger cuál es su gobierno y cuáles son sus servicios. Esto puede sonar un poco utópico y entran las ideas de que, a ver, va a haber regulaciones, se va a prohibir esto, los gobiernos van a tratar de acoger la tecnología blockchain antes de que esto suceda. Sin embargo, como decía antes, ya existen alternativas en blockchain, hay pruebas de concepto que también se están realizando y creo que esto va a ser un poco como, en distintas sociedades va a ser un poco como los leapfrogs o estos avances intempestivos que, por ejemplo, en muchos lugares de África las personas no tuvieron un teléfono convencional, sino que tuvieron directamente celulares. Y lo mismo puede pasar acá. Entonces, ciudades que no han pasado por instituciones sólidas podrían empezar a tener, acoger este paradigma y esta ideología detrás de blockchain y que se forme parte ya de su construcción social, porque a la final hay iniciativas que están haciendo calor al gobierno. Por lo tanto, pasarían a tener un leapfrog o un salto intempestivo en términos de gobernanza, autoridad, independencia, participación. Y a la final esto generaría que... perdón. Y a la final esto generaría que se empiecen a reemplazar funciones realizadas por el gobierno con contratos inteligentes y con corporaciones autónomas descentralizadas. A la larga tendríamos menos empleados públicos, menos gasto público y menos oportunidad para que existan intereses políticos, por ejemplo, casos de corrupción, de lobbies, de clientelismo, de nepotismo. Ahora, para terminar un poco esta idea, algunos ejemplos que ya están tratándose, hay uno que se llama World Citizen Project, en otro momento podemos un poco profundizar sobre estos proyectos. La idea de este es crear una ciudadanía global, en la que las personas se puedan inscribir en este proyecto y cuenten con servicios de pasaporte descentralizado. Hay otro que se llama President Coin, trata resoluciones de disputas en blockchain. También hay otro que se llama BitCongress, que funciona más para la toma de decisiones y los sistemas de elección en cuestiones de legislación. Y hay uno que se llama Liquid Democracy. Este es interesante porque mediante blockchain y código abierto genera alternativas para la toma de decisiones que puede ser delegada. Entonces, no necesariamente cuentas con los representantes que tú eliges en un congreso o en una asamblea, sino que se cuenta con personas que, por ejemplo, sean expertas en un determinado tema y las personas le den la autoridad en ese momento de decidir porque saben que cuenta con este conocimiento. Pero asimismo, si por A o B de reputación o porque no cuenta con el conocimiento necesario para otro tema, pueden ceder esa participación o ese voto a alguien más. Buenísimo. Eso es lo que está haciendo EOS, ¿no? En EOS tú puedes hacer un proxy de tu voto. Si es que tú no tienes mucha idea de quién debe ser el block producer, lo que tú puedes es darle tu voto a otra persona y esa persona vota. Y me parece una alternativa democrática muy interesante, ¿no? Hay, hablando de Liquid Democracy, creo que ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones, pero hay esta iniciativa de este argentino que se llama Santiago Siri, que se llama Democracy Earth, y el concepto es el mismo. O sea, es decir, a través de la tecnología, descentralizar el poder y delegar el poder de voto. O sea, es decir, si es que en un gobierno local, por ejemplo, está discutiendo alguna ordenanza, qué sé yo, ya lo he dicho antes, pero que tenga que ver con temas de hidrología, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Y obviamente los votantes o los mismos que toman las decisiones no tienen conocimiento suficiente sobre este tema, pueden delegar la toma de esa decisión a alguien que es un técnico en hidrología y que obviamente va a tener un criterio más formado en relación a esa
a esa normativa que se quiere aprobar. Así que es bastante interesante. Lo que ha hecho esta Democracy Earth es crear una app que se llama Democracy OS, en la que la gente se descarga y es una app simplemente para hacer votaciones directas o bien delegar tu poder de voto. Y esta iniciativa ha crecido, de hecho, mucho, tanto es así que ya está presente a nivel global y ya tiene embajadores en muchos países. Como te digo, nació en Argentina, un argentino, el creador de esto, pero ahora él vive en Silicon Valley porque ahí se creó una fundación que se llama Democracy Earth, precisamente, y ellos incluso están organizando un ICO porque pretenden tokenizar eh, esta iniciativa. No he leído mucho más a fondo, pero debe ser de las más antiguas en cuanto a temas de gobernanza. Y les recomiendo que investiguen un poco porque es interesante lo que está haciendo esta gente. Así es, muy, muy bueno como toda esta tecnología creo que nos está llevando más hacia una visión de una sociedad un poco más voluntaria, ¿no? Yo creo que toda interacción humana moralmente debería ser voluntaria, y toda esta idea de los gobiernos no lo es. Los impuestos, justamente como su nombre lo dicen, eh, están impuestos. No es algo voluntario. Y bueno, todos estos proyectos uno puede adoptarlos voluntariamente, puede ser uno puede voluntariamente utilizar Bitcoin, y creo que esa es la manera, ¿no? O sea, uno voluntariamente debería poder contratar una compañía de seguridad privada, y no deberían haber servicios que tienes que pagar sí o sí, como el servicio no sé, cualquier servicio que te da un gobierno. Como decía Murray Rothbard, hay dos tipos de servicios que presta el gobierno. Los unos que deberían ser los que deberían ser privatizados, y el otro tipo es los que deberían ser abolidos. Nada más. Bueno, yo creo también en la propiedad comunitaria, ¿no? Entonces, tienen que haber algunos otros tipos, pero sí, de hecho, creo que lo que nos ofrece la blockchain es entrar en ese eje que es comunitario y quitarle ese monopolio al gobierno. O sea, ¿a qué me refiero? El eje comunitario no es ni privado ni público. A los capitalistas les gusta decir que es privado y a los mutualistas les gusta decir que es público. No, el eje comunitario está en la mitad y hasta ahora el gobierno lo ha hecho suyo. A todo este eje comunitario que debe como reconocerse que existe alrededor nuestro. El parque, el Cotopaxi, la montaña, el río, son todos son propiedades que no podemos concebir que sean como compradas tan fácil, porque Yo sí. Sí, yo siento que deberían tener dueño. O sea, la mejor manera de proteger un recurso escaso es justamente con la propiedad privada. Yo no creo. Yo creo que con la tecnología blockchain surge una nueva manera de proteger a una propiedad como un río. Y aquí sí, en contra de todos los libertarios de extrema derecha, aunque yo creo que un buen libertario sabe que no hay ese campo derecha e izquierda. Me parece que un buen libertario sabe que eso es algo de 1600 y que no tiene mucha validez ahora. Pero no es que estamos de acuerdo con que un chino se compre el Everest y le parte por la mitad, porque es su propiedad. ¿Desde cuándo la propiedad de uno sobre la tierra le da el derecho a hacer cualquier cosa sobre la tierra?
creo que más bien lo único que existe es el poder. Y el poder define lo que tú puedes hacer en la tierra. Y si es que al tipo de al lado no le gusta que tú te compres del río y lo elimines, o que tú te compres la montaña y le partas por la mitad, él va a poder tratar de ejercer un poder sobre ti para que no hagas eso. Y eso es lo que ha estado tratando de ocuparse el Estado. El Estado es el vehículo a través del cual nosotros tratamos de señalar qué es lo que todos deberíamos poder y no deberíamos poder hacer. Y como el Estado es así de ineficiente, lo que ha hecho es entregarle esos hitos muy importantes de la sociedad a las personas más mafiosas, porque esos son los que están cerca del Estado. Y aquí si ya nos ponemos medio ideológicos, pero si es que hubiera una manera en que la propiedad puede ser manejada de manera comunitaria, entonces podría ser más efectivo que una propiedad privada. ¿Y a qué me refiero? Desde el parque, y aquí si por ejemplo les gusta a los libertarios, les gusta el ejemplo del parque, el parque de la urbanización. El parque privado, el parque de la urbanización. ¿Es privado o no es privado? Es comunitario. A los mutualistas les parecería que eso es muy comunitario. ¿Por qué? Porque ya la terminología se vuelve un poco gris. Ahora, ¿qué pasa si es que encima de eso le pones una cadena de bloques, sueltas tokens y le encargas a un contrato inteligente, a una fundación? Y a esa fundación se maneja con Delegated Proof of Stake, en donde la gente tenga tokens, en donde a través del uso de esos tokens se pueda decidir a dónde van los recursos que generan esa cadena de bloques. Parece un poco complicado, pero piensen en Dash, ¿ya? Dash funciona, es una organización descentralizada que tiene propiedad sobre recursos que están creados sobre Dash. Ahora, ¿qué pasa si ponemos exactamente lo mismo, pero en vez de ponerle el recurso Dash, ponemos un recurso más natural? Le damos una propiedad más natural, como algo como un bosque. Podemos utilizar la cadena de bloques para gobernanza sobre el bosque y podemos darle a la cadena de bloques o a estas nuevas tecnologías, podemos darle este eje comunitario que me parece muy importante y honestamente no me parece que los anarcocapitalistas y los capitalistas toman en cuenta, mientras que los mutualistas no toman en cuenta las unas cosas, los anarcocapitalistas no toman en cuenta las otras cosas. A mí me parece que con estas tecnologías solamente hay como quitar ese polvo que viene del siglo XX, de demasiada izquierda con derecha peleándose, y como volver a enfocar las cosas, que en verdad el verdadero foco debería ser descentralizado o centralizado, no de izquierda y derecha. Y entonces lo que podríamos tratar de hacer es descentralizar, y ahí sí no solamente, y ahí regresando a lo que tú decías, Paz, no solamente los gobiernos, como podemos descentralizar los gobiernos y poner como aplicaciones como BitNation. Se olvidó mencionar BitNation. Vean, BitNation, Governance 2.0, bitnation.com, yo ya soy nación, yo tengo mi citizenship. Entonces, sí, podríamos descentralizar el servicio que da el gobierno. Y también podríamos generar nuevas formas de manejar propiedad comunitaria, en donde nosotros tengamos proof of stake, por ejemplo, sobre nuestro edificio. Y ya no solamente algo tan antiguo. Y así como podemos tener proof of stake sobre nuestro edificio, podríamos tener un proof of stake sobre el parque o algo que le gobierne a la comunidad. Entonces, la panacea de privatizar todo se vuelve un segundo mejor. Ya no es la mejor opción. Ya es, tal vez ahí los mutualistas pueden decir, hey, nosotros tenemos estas otras ideas desde antes y ¿por qué no nos escuchan? ¿Por qué no entienden nada de economía? Bueno, ahora por lo menos ahí me voy un poco por las tangentes, pero sí, podríamos mezclar un poco la tradición anarquista de la izquierda con la tradición anarquista de la derecha, en
en esta tecnología. Y es por eso que vienen de los dos lados la gente hacia el blockchain. Y lo que yo creo es que incluso las compañías que para muchos les parece súper bien que sean súper verticales, también pueden ser medio descentralizadas. Como por ejemplo, hay un ejemplo que utiliza el blockchain que se llama Comrade. Y Comrade es una aplicación del blockchain para una compañía, en donde una compañía instala Comrade dentro de su sistema y se vuelve una compañía que utiliza blockchain para su toma de decisiones, en donde cada empleado tiene algo de stake y también puede tener a otro empleado como proxy para tomar decisiones sobre el futuro de la compañía. Entonces nosotros tenemos esta idea de que la empresa tiene que ser algo así como, si es que estás en Ecuador más aún, si es que estás en Latinoamérica más aún, hay un patrón, hay un jefe que es el que decide todo y el resto solamente incluso tiene que bajarte la vista en las compañías más tradicionales. Bueno, Comrade plantea una compañía utilizando Delegated Proof of Stake en donde las decisiones sean tomadas de una manera más comunitaria y el capital que tiene la compañía tiene algo que ver con el stake que tiene para cada persona, sí, pero de alguna manera se aplana la compañía también. Y esto han dicho también, obviamente, a los anarquistas del lado capitalista no les interesa ni les atrae, pero en el fondo lo que hay que descentralizar es el poder. Y eso es diferente. Para el anarquismo de la izquierda, lo que hay que descentralizar es la propiedad. Para el anarquismo de la derecha, lo que hay que descentralizar es quitarle al Estado todo lo que es público, cuando en verdad lo que hay que descentralizar es el poder. Y creo que estas soluciones lo que hacen es, ya nada, yo sé, aquí me fui de largo. Lo que estas soluciones lo que hacen es descentralizar justamente el poder. Porque ¿qué pasa si es que una compañía tiene mucho poder? Es igual de peligroso que si es que Stalin tiene mucho poder. Y esto no se dan mucho cuenta los anarquistas de la derecha, los ANCAPs, que es que si es que Google tiene mucho poder, es igual de peligroso que si es que Stalin tiene mucho poder. Porque sea voluntario, la palabra voluntario de propiedad privada es algo que se viene derivado de una idealización de una isla de Robinson Crusoe, en donde todos estamos en una isla de Robinson Crusoe y ahí se plantea la situación. Ahí es donde Rothbard entra con sus ejemplos de, en una isla de Robinson Crusoe, ¿qué es lo que se haría? Sería esto es tuyo, esto es mío y Viernes y Robinson tienen un intercambio de bienes. Sí, pero en el mundo real Google no es propiedad privada tan privada. O sea, Google tiene muchísimo apoyo del gobierno y de la NSA. Entonces, la línea privado-público en el mundo real no existe. Facebook no existiría si no fuera por la NSA, y esto lo dijo Obama. Entonces es igual peligroso que Facebook tenga mucho poder a que Trump tenga mucho poder. Entonces lo que hay que descentralizar es como el poder. Y si es que estas iniciativas como Comrade también llegan a descentralizar más o menos el ámbito empresarial, es muy bueno, me atrae muchísimo. Y lo mismo con lo que estaba mencionando Paz. Obviamente, a quitarle funcionalidades al gobierno, que el gobierno por antonomasia es la centralización del poder. Entonces, sí, yo creo que es lo bueno que el blockchain apunta a el centro del problema. Y el centro del problema es la centralización del poder. La punta del iceberg. El iceberg tienes justamente las discusiones y los intereses de izquierda, derecha, y abajo de eso tienes justamente como las necesidades o los motivos más profundos y ahí justamente está el poder. Y el poder es el que va manejando las posturas y los argumentos de cada uno de estos lados. Otra cosa que justamente con lo que tú me comentas ahorita es que un tema bastante hablado, pero mucho menos abordado, es la corrupción dentro de las empresas o la corrupción entre empresas, que obviamente es un tema que nos interesa menos porque no es nuestro dinero.
el que se está jugando ahí en la forma en la que tú no estás dando el dinero para que el gobierno haga algo a cambio, sino que si tú ya diste el dinero a esa empresa, ya es dinero de la empresa. Pero sí resulta ser un tema importante tanto para las barreras de entrada para los negocios, como para la actividad económica real, digamos, y la transparencia que tienes tú desde las personas que están ahí atrás. Esto puede resultar menos importante en países con más riqueza, con más estabilidad económica, pero puede resultar bastante importante en países en los que realmente entre 5, ya sea empresas, políticos, porque todos están ahí mismo metidos gracias al nepotismo, realmente afectan a la sociedad con el poder que se maneja en esos aspectos. Entonces yo sí creo que realmente lo que tú dices, si lo tomamos desde un punto de vista moral antes que ideológico, y también un punto de vista de respetar la tolerancia y la libertad de los otros, creo que el blockchain nos está dando la posibilidad de tener más de una opción, ni tener todo estatizado, ni tener todo público, ni tener naciones de Estado al 100%, ni tener tampoco, qué sé yo, empresas que manejen a los ciudadanos de forma súper estricta, sino que en lugar de eso vamos a tener la capacidad de decir, yo quiero pertenecer a tal lugar. Y por ejemplo, ya lo tenemos ahorita, un ejemplo, tú dices Big Nation, pero también tenemos un ejemplo un poquito más real en el contexto de nación-estado, que es Estonia. Y tú puedes coger e incorporar tu empresa ahí, acceder, si es que eres ciudadano estoniano, acceder a los servicios públicos que también tienen otros, pero es un poco como que ya se está dando esta competencia entre gobiernos para ver quién puede atraer más capital, tanto capital humano como de inversión. Entonces ahí está un poco la idea, ¿no? O sea, generar algunos modelos, y ya después sea el individuo el que escoge qué es lo que él quiere. Alguien puede querer algo más hacia la comunidad como tú, y alguien puede querer ir a visitar una montaña que funcione de forma privada. Chévere, van a tener las posibilidades de hacerlo, pero yo creo que justamente el blockchain te brinda esas posibilidades de que tengas varios sistemas de gobernanza y varios modelos de negocio y de gobierno dentro de el mundo. Y yo siempre trato de evitar esa palabra, por eso prefiero así como que voluntarismo, por ejemplo, porque para mí es un tema eminentemente moral, primero que nada, ¿no? Que de paso, coincidentemente, coincide con lo mejor económicamente que se puede hacer, ¿no? Que es respetar los derechos de propiedad, por ejemplo, o sea, donde existen derechos de propiedad, la sociedad avanza y todo, pero a la final es una cosa moral, ¿no? O sea, así como lo que distingue el sexo consensuado de una violación es que es voluntario, ¿no? O un robo de una transacción es que es voluntaria, ¿no? Entonces, yo creo que si es que te vas por ese lado, creo que está bien. O sea, no tengo problema con que haya una compañía gigante como Google, por ejemplo, si no existiera algo que no es voluntario como los gobiernos. Y sé que va a entrar competencia y que eventualmente va a haber muchas como esa, ¿no? Pero lo que nos tiene en el estado actual de, por ejemplo, un Google que abarca demasiado, es justamente la intervención estatal, que es eso es lo que no debería existir, esa creencia en que debe haber una clase con el derecho a controlarte por la fuerza, que es absurdo y que creo que en un futuro no muy lejano va a ser visto como la creencia en que debe haber sacrificios humanos de los dioses, ¿no? Es irracional y absurdo y nefasto. O sea, creo que es la raíz de los peores problemas de la humanidad, realmente. A ver, para no alargarme tanto, de hecho coincido plenamente con lo que tú dices, Alejandro, que se trata de un problema de la distribución del poder. Y eso creo que está relacionado directamente, obviamente, en cómo se ha desarrollado la sociedad en términos generales, porque, digamos, al inicio, cuando las sociedades eran pequeñas, cuando vivíamos
en tribus, digamos. Ahí el poder se ejercía localmente, porque obviamente no tenías ni siquiera los medios tecnológicos, ¿no es cierto?, para tú ir expandiendo ese poder. Pero eso fue cambiando paulatinamente conforme las sociedades fueron creciendo, ¿no es cierto? Y ese poder que se ejercía localmente fue trasladado y cedido a las instituciones. Llámese en este caso el Estado, porque realmente en este caso eventualmente las instituciones estatales o de cualquier otro tipo surgen por la necesidad de poder controlar ese poder, ¿no es cierto? Entonces, se cedió el poder local a un poder institucionalizado, ¿no es cierto? Y ahora, gracias a blockchain, lo que yo pienso que se puede empezar a ver es que ese poder institucionalizado va a ceder, digamos, su lugar o su dominancia hacia un poder distribuido, que es precisamente lo que tú comentabas y que creo que realmente sería lo mejor que le puede pasar a la humanidad, digamos, lograr verdaderamente, gracias a través de la tecnología, distribuir el poder en todos los ámbitos, porque no es solo un asunto estatal, como tú decías, Alejandro, sino, de hecho, es privado también. Y hasta ahí llego yo. Eso quería comentarles. Así es. Sí. Bueno, yo de modo breve voy a decir, como decía el tío Ben, un gran poder lleva una gran responsabilidad en Spider-Man. Entonces, tratar de discutir y pelear mucho por querer más centralización o querer más descentralización es como discutir por qué el cielo es azul y no rojo o verde. El poder siempre ha existido desde la historia de la humanidad, incluso desde las tribus más descentralizadas, o por lo menos yo pienso que eran así, que eran los nómadas, inclusive tenían cierto porcentaje de centralización, ya sea en alguien que se encargara de cuidar a esa tribu, un chamán, etc. Entonces, esto nos lleva a que la centralización ahora mismo va a ser un tema demasiado preocupante porque el gobierno siempre va a tratar de inmiscuirse en nuestros asuntos. Ahora que surge el Bitcoin, las personas el Bitcoin está devolviendo ese poder a las personas para que puedan decidir sus propias finanzas y sus propios temas culturales o sociales que quieran impactar en su vida. Entonces, el gobierno va a venir con más fuerza en los próximos años. ¿Por qué? Porque hay un pequeño problema con el querer buscar mucha libertad. Y es que, por ejemplo, si 6 personas están dispuestas o que no le interesa que las vigilen y 4 están en contra, el gobierno va a fijarse más en los que dijeron que sí y va a tratar de cortarles los privilegios a los que dijeron que no. Por ejemplo, en mi país, no hace mucho que se unió a China contra estas guerras comerciales de Estados Unidos y China. Mi país se unió a este eje oriental milenario. ¿Y qué dice Estados Unidos? Bueno, está bien, tú puedes ser parte de los chinos como sociedad económica, pero te vamos a recortar tal, presupuesto, ayudas sociales, etcétera. Entonces, este problema con la centralización y descentralización va a ser un tema muy debatido en los próximos años, porque realmente izquierda y derecha, esa eterna lucha que siempre ha existido en el mundo, va a tratar de empujar y dominar a quién es que va a imperar. Inclusive en las mismas, por ser un poco polémico, en las mismas familias, comunidades, se ve esa cierta centralización. Si tú no estás de acuerdo con el líder de tu iglesia, con el líder de tu comunidad ambiental, con los defensores de los animales y otros temas que no quiero tocar, tú vas a ser visto como hermano.